En esta mañana continuamos con el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 3, versos del 6 al 9. Gálatas capítulo 3, versos del 6 al 9. Y si ven en el boletín puse un título, yo no soy tan bueno poniendo títulos, pero creo que va cónsono con el mensaje descendientes de Abraham. Siempre he tenido la curiosidad de poder conocer más acerca de mis raíces, acerca de dónde vengo, acerca de la historia de mi familia. Y recuerdo que un poco antes de casarme, mucho antes de casarme, cada vez que iba a casa de mi abuela tenía una libreta y le preguntaba todos los nombres de su madre, de sus hermanos, de sus tíos, y yo anotaba eso. Y si algunos me conocen bien, pues yo guardaba eso tan y tan y tan bien que nunca lo encontraba más nada. Y volvía nuevamente y luego también, luego de casado, iba a casa de mi abuela y le preguntaba la misma pregunta: ¿quiénes son tus tíos? ¿Quiénes fueron tus abuelos? ¿Quiénes fueron tus padres? Porque había una curiosidad quizás de una identidad, de saber de mi árbol genealógico. Y eso es algo que mucha gente hoy no les parece interesante, saber su árbol familiar. Quizás eso a algunos le da un poco de luz de dónde vienen, a algunos le da un tipo de identidad o de posesión. Y es importante también en el ámbito espiritual tener esa curiosidad. Saber de dónde venimos, saber nuestros padres pasados. Y en el día de hoy vamos a ver que nosotros venimos de la promesa que Dios le hizo a Abraham en el Antiguo Testamento. Aquí estudiando a Abraham en el Antiguo Testamento vamos a poder entender que solamente existe una manera para ser linaje de Abraham. Que solamente existe un camino para ser linaje de Abraham. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros entendemos cómo el Antiguo Testamento vino a ser pueblo de Dios y cómo eso va conectado a nosotros como iglesia, yo creo que nuestra identidad va a estar más segura. De que no fuimos simplemente la segunda opción de Dios. O que fuimos el plan B de Dios. No, conociendo la redención de Abraham, conociendo la salvación de Abraham, la justificación de Abraham, vamos a entender que la iglesia del Nuevo Testamento, que los gentiles, aquellos que no eran pueblo de Dios, siempre estuvieron en el plan de Dios para la salvación. Porque la salvación es solamente por la fe. Y esto es desde los tiempos de Abraham. Así que vamos a ver vamos a ir atrás a nuestro primer padre luego de la caída, que es Abraham. Y ese pacto que Dios hizo con él para la redención. Así que si su condición física le permite, nos ponemos de pie. Y leemos Gálatas capítulo 3, versos del 6 al 9. Dice así la palabra santa de nuestro Dios. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pueden tomar asiento. En estos versos vamos a ver que por fe somos parte de la descendencia de Abraham y herederos de esa promesa. En estos versos vamos a ver que por la fe somos parte de la descendencia de Abraham y herederos de esa promesa. Y he dividido este mensaje en dos puntos. El primer punto: por fe somos hijos de la promesa. Por fe somos hijos de la promesa. Ese es verso 6 al 7. Y el punto 2, verso 8 al 9. Por fe somos herederos
de la promesa. Segundo punto, versos del 8 al 9. Por fe somos herederos de la promesa. Así que vamos al primer punto. Por fe somos hijos de la promesa. Fíjense que Pablo en el verso 6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Luego de que Pablo hiciera las preguntas retóricas en los versos anteriores acerca de la fe, acerca del recibimiento del Espíritu Santo, de que no fue por las obras de ellos que ellos recibieron el Espíritu Santo, sino solamente por gracia, por fe. Ahora Pablo intenta ir a la raíz, intenta ir al inicio de todas las cosas concernientes al pacto, a la justificación y a la fe. Y él va a lo que Pablo intenta certeramente es aplicar el relato de Abraham de una manera correcta. ¿Por qué Pablo va a intentar aplicar el relato de Abraham correctamente? Porque los judaizantes no entienden la aplicación de su padre Abraham. Y también Pablo coge a Abraham porque este es el ídolo de los judaizantes. Esta es la figura de autoridad de los judaizantes. ¿Recuerdan en los evangelios cuando Cristo dijo, primero que Abraham, yo soy? Y los judíos se querían morir, les explotó la cabeza. ¿Cómo que antes de Abraham tú eres? Porque si Cristo era antes de Abraham, entonces el Padre no era Abraham, el Padre pasa a ser Cristo Jesús. Así que Abraham era la figura de autoridad, la figura grande de los judaizantes. Y era por esta razón también que ellos exigían los rituales y especialmente la circuncisión. Ellos empujaban la circuncisión. Y Pablo quiere ir a la raíz y explicarle a ellos por qué están mal. Y Pablo da 2 puntos para explicar esto. Primero, la fe. Él explica que la fe es el instrumento de la salvación. Primero él explica que la fe es el instrumento de la salvación. Y segundo, él explica que la fe es el instrumento para ser hijos de la promesa. Vamos al primero, la fe es el instrumento de la salvación. Fíjense que en el verso 6, nuevamente lo leo, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Génesis, lo que leímos en Génesis 15, 1 al 6. Pero antes de Génesis 15, 1 al 6, Dios le había dado a Abraham el establecimiento. Le había dado a Abraham la promesa en Génesis 12, 1 al 3. Y si usted tiene su Biblia, por favor acompáñeme a Génesis 12, 1 al 3. Porque quiero que usted lea y usted vea lo que Pablo quiere decir. En Génesis 12, 1 al 3 vamos a ver que la promesa es dada. Dice, pero Jehová, habiendo dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engendraré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te maldijeren, que a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí le es dada la promesa a Abraham. Aquí se le fue dada. Ahora, en Génesis 15, 1 al 6, la promesa le es recordada a Abraham. Y que en Génesis 15, 1 al 6 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar.
y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Así que aquí vemos que la promesa es dada, Génesis 12, y la promesa es recordada, Génesis 15. ¿Y qué tiene que ver esto con Pablo? ¿Por qué Pablo cita literalmente estos versos? ¿Cuál es el punto de Pablo? Pablo quiere explicar por medio de estos versos el tema de la justificación, el tema de la salvación de los pecadores. Fíjense que Dios le da la promesa, le afirma la promesa, y cuando le afirma la promesa le dice a Abraham, Dios le dice a Abraham que su fe le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. Abraham no había hecho absolutamente ninguna obra, ningún trabajo de obediencia. Dios lo había sacado de tierras paganas. Pero Abraham creyó a la promesa de Dios. Abraham creyó que Dios le iba a dar una descendencia como el número de las estrellas. Pero Abraham sabía que el fundamento de esa promesa era Génesis 3:15. Era Génesis 3:15, en donde Dios promete a un Mesías que iba a salvar al mundo. Y Abraham creyó en el Mesías prometido que había de venir. Creyó que Dios cumpliría su promesa. Que sí, Dios iba a dar una descendencia, que Dios iba a traer por medio de esa descendencia a un redentor y que por medio de ese redentor realmente se construiría la descendencia de Abraham. Pero en cuanto a la fe, Abraham fue justificado. Solamente por creer, Abraham fue justificado. ¿Y qué es ser contado como justo? Ser contado como justo es como ver a esa persona como alguien que cumplió la ley perfectamente. Cuando dice que le fue contado por justicia, Dios comenzó a ver a Abraham como esa persona que obedeció perfectamente, que siguió la ley perfectamente, que era perfecto. Cuando Dios declara que Abraham es justo, Dios está diciendo, tú eres perfecto. Y algunos dirán, pero no todos somos pecadores. Pero no todos tenemos inclinación al mal. La respuesta es sí. Todos somos pecadores. Y sin Cristo todos estamos inclinados solamente al mal. Pero la justicia de Abraham, la perfección de Abraham no era precisamente de Abraham, era la justicia de Dios puesta, dada, regalada a Abraham. Dios contó a Abraham como perfecto por su fe. Dios contó a Abraham perfecto por el sacrificio futuro de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso es que ahora declaró a Abraham justo. Declaró a Abraham justo. Pero Abraham era pecador. Nunca se quiten eso de la mente. Luego de Génesis 3:15. Luego de la caída del hombre, luego de la desobediencia del hombre, ningún hombre es perfecto. Ni Noé, ni Abraham, ni Adán luego de la caída, ni Moisés, ni David, ninguna figura del Antiguo Testamento es perfecto. Inclusive ninguna figura en el Nuevo Testamento es perfecto, solamente nuestro Señor Jesucristo. Así que Abraham, siendo pecador, siendo imperfecto, fue contado como salvo solamente por medio de la fe. Hermanos, Abraham fue sacado de tierras paganas. Y fíjense que no fueron las obras de Abraham lo que movió a Dios para justificarlo. Todavía no existía la circuncisión. Y aquí está el punto de Pablo. Antes de la institución de la circuncisión, ya Abraham había sido justificado. Fíjense que también fue antes de la prueba de fe que Dios le dio a Abraham de entregar a su hijo Isaac en sacrificio. Fue antes. Fue antes de la obra que
Abraham fue declarado justo. Y aquí está el punto de Pablo con los judaizantes. Las obras no nos salvan. Las obras no nos salvan. Esto nunca ha sido el plan de Dios. Hay una idea popular y una enseñanza popular donde dice, no, el Antiguo Testamento era obra y el Nuevo Testamento es gracia. Desde Génesis 3:15 siempre ha sido gracia. Siempre ha sido por fe solamente, en Cristo solamente. Por gracia solamente. ¿Qué hizo Abraham en creer en la promesa de Dios? Abraham descansó en Dios. Abraham confió completamente en Dios. Abraham dejó delante de Dios todas sus preocupaciones, todas sus cargas, todas sus aflicciones y creyó en la promesa de Dios de que vendría el Mesías, en donde todas las naciones serían benditas. Abraham descansó en Dios. Hermano, y ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que Cristo vino a salvar a aquellos que no se podían salvar a sí mismos. Cristo vino a salvar a aquellos que estaban muertos en sus pecados y en sus deleites. Cristo vino a resucitar a los muertos espiritualmente. Porque solo no podíamos levantarnos y querer a Dios. Solo no podíamos levantarnos y tener una pasión por Dios. Solo no podíamos levantarnos y obedecer a Dios. Estábamos muertos. Muertos. Y Dios nos llamó por fe, nos llamó por gracia a poner la fe en Cristo Jesús. Hermano, usted piensa en su historia personal. Piensa en su historia personal. ¿Cuántos pecados habían en su vida antes de venir a Cristo? ¿Cuántos pecados, cuánta oscuridad, cuánta inmundicia había en su corazón? ¿Cuántos pensamientos malos había en su corazón antes de venir a Cristo? Las personas creen que tienen que arreglar toda su vida para entonces venir a Cristo, porque creen que es por obra. Pero cuando nosotros pensamos en nuestra historia de vida, una semana antes, 2 días antes, un día antes de venir a Cristo, nuestra vida estaba llena de pecados. Estaba llena de deseos impuros. Así que no somos salvos por nuestros deseos, por nuestra obra. Somos salvos solamente por gracia. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús. El segundo punto de Pablo es que la fe es el instrumento para ser hijos de la promesa. Por fe somos hijos de Abraham. Somos linajes de Abraham. Por fe somos añadidos al único pueblo de Dios. No existen 2 pueblos de Dios. No existe la iglesia y Jerusalén. No existe la iglesia y el judío. Existe solamente un pueblo de Dios que se compone de muchas naciones, de todos aquellos que han puesto la fe en el Señor Jesucristo. Así que nosotros somos añadidos a ese cuerpo, a esa iglesia, a ese pueblo de Dios. Y fíjense que aquí está el otro punto de Pablo, no es por la circuncisión. No somos salvos por la circuncisión, no somos añadidos al pueblo de Dios por la circuncisión. Somos añadidos al pueblo de Dios por fe solamente. Y los judaizantes no comprendían esto. Los judaizantes decían, no, tienes que ser circuncidado para ser contado como parte del pueblo de Dios, para ser completamente creyentes en Dios. Los judaizantes miraban más lo exterior, lo que la persona podía aparentar. Así que usted podía aparentar ser piadoso, y su corazón lejos de Dios, y los judaizantes iban a estar felices con usted. Usted podía aparentar piedad, orden en su hogar, hablar bonito, expresarse bien, seguir los rituales. Y delante de los judaizantes usted podía pasar como pueblo de Dios. Sin embargo, quizás su corazón estaba bien lejos de Dios, porque los judaizantes se preocupaban en lo exterior. Ellos no se preocupaban en un corazón entregado a Dios. Ellos no se preocupaban por un corazón devoto a nuestro Señor Jesucristo. Para ellos era importante lo exterior que vivir una vida entregada a Dios.
que vivir una vida tranquila en confianza de que Dios los había salvado y que no les requiere más nada de ellos. Nosotros somos parte del linaje de Abraham, no por nuestras obras. Somos parte del pueblo de Dios, no por nuestras obras, no por lo que nosotros podamos hacer. Somos parte del pueblo de Dios por medio del único camino al Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de la fe en Él. Es por medio de la fe en el trabajo, descansar en que Cristo vino a este mundo, cumplió la ley perfectamente, obedeció perfectamente y pagó nuestro pecado, pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario. Es como Abraham. Abraham confió en la promesa de Dios y descansó en la promesa de Dios y le fue contado por justicia. Para nosotros poder ser salvos necesitamos confiar en que no hay nada en nosotros, ni una molécula, ni una célula que pueda mover la mano de Dios a salvarnos. Para poder ser salvos tenemos que confiar ciegamente en el trabajo de nuestro Señor Jesucristo. De que Él hizo todo lo que Dios le pedía, que Él hizo todo lo requerido para que nosotros pudiéramos tener comunión con el único Dios verdadero. Así que pare de luchar. Pare de sentir que usted tiene que hacer algo para estar bien delante de Dios, porque no es así. Porque el único mediador es Cristo. El único salvador es Jesús. El segundo punto. Por fe somos herederos de la promesa. Por fe somos herederos de la promesa. Los gentiles, como dije al principio, siempre fueron parte del plan de salvación de Dios. ¿Y quiénes son los gentiles? Los gentiles son toda persona que ha nacido fuera del pueblo judío. Toda aquella persona que no es del pueblo de Israel son contados como gentiles. Y fíjense que también en el argumento de Pablo, él nos da este mensaje, que los gentiles son salvos de igual manera que Abraham fue salvo. Que los que no son judíos son salvos de la misma manera en que Abraham fue salvo. ¿Por qué decimos esto? Porque Abraham estaba en tierras paganas, con dioses paganos, y Dios lo llamó a la salvación. Dios lo llamó a creer en Él, igual que nosotros, fuera del pueblo de Dios, fuera de ser judíos, vivíamos adorando a nuestros dioses paganos que habíamos construido en nuestros corazones. Y Dios nos llamó a la salvación. Así que la salvación de Abraham y la salvación de los gentiles es igual. Vuelvo y repito, es por fe. Es por fe solamente. Abraham, Dios le prometió una descendencia. Fíjense que en los versos dice: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Dios los sacó afuera y dijo: mira el cielo y mira las estrellas, así será tu descendencia. Y cuenta las estrellas a ver si puedes contarlas. Hermano, nosotros no podemos contar las estrellas. Son demasiadas. Y si usted calcula desde Abraham hasta ahora, son muchos hijos de Abraham. ¿A qué se refería Dios cuando le dio la promesa a Abraham? ¿A qué se refería Dios cuando lo sacó y le dijo: mira las estrellas? Hermano, Dios no solamente se refería al pueblo de Israel. Dios se refería a personas de todas las naciones, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Dios se refería a que solamente por Cristo Jesús esa promesa iba a ser cumplida. Todo aquel que ponga la fe en Cristo Jesús es contado como parte del linaje de Abraham. Es contado como una de esas estrellas que Dios le mostró a Abraham. Hermano, no es por rituales, no es por circuncisión, no es por nada espiritual, es solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Nosotros tenemos muchas prácticas como creyentes y muchas prácticas buenas, muchas prácticas que nos ayudan a fortalecer nuestra fe, pero tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado que no vayamos a intentar que esas prácticas sean el medio de salvación. Nosotros creemos en el bautismo de niños, pero no podemos
decir que el bautismo de niños es el medio para la salvación. Inclusive, nosotros creemos que usted se tiene que congregar domingo tras domingo, venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. Nosotros creemos que domingo tras domingo debe de venir y tener comunión con sus hermanos. Pero venir a la iglesia no los salva. Venir a la iglesia no los salva. Si usted cree que viene a la iglesia por costumbre, porque usted va a ganar la salvación o el favor de Dios, o Dios va a mirar hacia abajo y va a decir, wow, fulano está allí, déjame extenderle la salvación. Eso no va a ocurrir. Que usted venga a la iglesia no le salva. Que usted se bautice no le salva. Que usted entregue toda su hora al ministerio, que usted entregue toda su hora a los hermanos, a los pobres, no le salva. Que usted sea celoso con las doctrinas de la reforma, no le salva. Bueno, entiendo que la doctrina de la reforma le va a enseñar que las doctrinas de la reforma no le salvan. La única salvación para el alma perdida es la fe en nuestro Señor Jesucristo. No es nada que podamos hacer. La bendición viene de afuera de nosotros. La bendición que Pablo habla no es una bendición que es creada en nosotros. Nosotros no nos podemos bendecir a nosotros mismos para salvación. La bendición viene de afuera. Esta bendición que Pablo habla en estos versos, cuando termina, dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. La bendición no es de nosotros, la bendición viene de Cristo Jesús, quien bendice a las naciones. Fíjense que en el verso 8 al final dice, en ti serán benditas todas las naciones. Hermanos, las naciones al final del día no son benditas porque tienen prosperidad, porque tienen salud, porque tienen ciencia. Las naciones son benditas porque Cristo Jesús toca esa nación y la transforma. La única manera de tener una nación santa, una nación saludable, es cuando un pueblo se arrodilla, confiesa sus pecados y proclama que Cristo es su Rey. Y ahí comienza a transformar toda la nación. Así es que comienzan a vivir mejor. Pero la bendición no es prosperidad. La bendición no es ciencia, no es salud. La bendición no es educación. La bendición no es deporte o cuán bien esté esa nación. La bendición que habla Pablo, la bendición que Dios le dio a Abraham, es la bendición de Cristo Jesús en la vida de las familias de ese país. La bendición es Cristo. ¿Y qué Pablo le dice a los judaizantes? Le dice, judaizantes, la bendición no es la circuncisión. La bendición no es los rituales. La bendición es la promesa que se le dio a Abraham de creer en Cristo Jesús. Ahí es donde está la verdadera circuncisión, en el corazón. Ahí está la verdadera circuncisión cuando un corazón es transformado por la gracia de Dios y es atrapado y es cautivado por la majestad de Cristo. Ahí está la verdadera circuncisión. Y en el Antiguo Testamento existían el vocabulario que decían los circuncidados y los incircuncisos. Todo aquel que tiene la fe en Cristo Jesús es circuncidado. Todo aquel que ha rechazado el evangelio de Cristo es incircunciso. Si usted no ha puesto la fe en el Señor Jesucristo, si usted no ha creído en la promesa de que Dios le salva su vida por medio de Jesús, déjeme decirle que usted es un incircunciso delante de Dios. Usted es un inmundo, un impuro delante de Dios. Porque Dios no tiene comunión con la inmundicia, con el pecado. Por lo tanto, usted está separado de una comunión con Dios. Usted está perdido en oscuridad. Pero las buenas nuevas es que ese Dios santo le ofrece usted al Señor Jesucristo. Le ofrece usted al Señor para que usted sea salvo, para que usted venga a creer en su promesa, para que usted encuentre perdón de pecados. En sus propias fuerzas usted es impuro. Pero cuando usted echa su trabajo hacia un lado y confía en el Señor Jesucristo para la salvación de su alma, Dios lo recibe y no lo rechaza. Si usted no ha puesto la fe en Cristo Jesús, déjeme preguntarle,
¿Qué lo aguanta usted de venir a la fe en Cristo? Si usted sabe que usted es pecador, usted sabe que usted está perdido, ¿qué le aguanta de venir a los pies de nuestro hermoso Salvador? Solamente hay salvación en Él. Venga en fe y pruebe y goce de la promesa de Dios en su vida. Y al final lo que Pablo quiere decir también es que los gentiles y los judíos forman parte de un mismo pueblo bajo la fe. Los judíos y los gentiles forman parte de un mismo pueblo bajo la fe. Fíjense que lo que Pablo quiere decir es que el evangelio de la salvación por gracia en Cristo Jesús solamente, por fe solamente le fue dado a Abraham. En el verso 8 dice la Escritura: previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, escuchen esto, dio de antemano la buena nueva a Abraham. El evangelio le fue dado a Abraham. La buena nueva de salvación por Cristo le fue de antemano dado a Abraham. Y fíjense cuál es la bendición del evangelio. En ti serán benditas todas las naciones. Y el verso 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Cuál es la bendición que habla Pablo de Abraham? La bendición es el evangelio. La bendición es el evangelio. ¿Y qué bendición trae el evangelio? Primero, perdón de pecados. Segundo, regalo del Espíritu Santo. Regalo del Espíritu Santo. Y en versos más adelante vamos a hablar de ese regalo del Espíritu Santo. Y tercero, la vida eterna en Cristo Jesús. La vida eterna en Cristo Jesús. Si usted ha puesto la fe en Cristo, usted es parte del pueblo de Dios. Usted es el linaje de Abraham y usted disfruta de la bendición del evangelio, de haber sido perdonado de sus pecados, de disfrutar de la morada del Espíritu Santo y de anticipar y de mirar con alegría la vida eterna en Cristo Jesús. Así que, hermanos, hemos visto que la fe, por fe, somos hijos de la promesa. No somos el hijo de la promesa, que es Cristo Jesús, pero somos hijos de la promesa de Abraham. Somos linaje de Abraham. Somos pueblo de Dios solamente gracias a nuestro Señor Jesucristo. También vimos que por fe somos herederos de la promesa. Somos herederos del evangelio. Muchos buscan una promesa material, pero aquí tenemos una promesa indestructible, una promesa eterna, una promesa incorruptible, que es el evangelio, el conocer que hemos sido perdonados, que somos guiados por el Espíritu Santo y que tenemos la seguridad de una vida eterna. Ahora la última pregunta es, ¿cómo afecta ser descendiente de Dios a mi vida? ¿Cómo afecta ser pueblo de Dios en tu vida? Primero, que eres parte del pueblo de Dios, eres parte de la familia de Dios. Hermanos, tu apellido te identifica. Tu apellido es tu identidad. López, Díaz, Vázquez, Burgo, Pérez. Tú eres parte de esa familia. Es tu identidad. Nuestra identidad es Cristo Jesús. Y por Cristo Jesús somos parte del pueblo de Dios. Somos parte de esta familia de la fe. Eso afecta a tu vida porque no estás solo en el mundo. Tienes hermanos y hermanas que caminan contigo. Segundo, Dios llama a su pueblo a ser santo como Él es santo. Tenemos responsabilidad de obedecer a Dios en tu trabajo, en la crianza de tus hijos, en la educación de tus hijos, en la iglesia, en la recreación. Debes ser santo como Dios es santo. Tercero, y este es increíble, por Cristo Jesús tienes acceso libre al Padre. Tienes acceso libre al Padre. Ya no somos impuros, sino que somos puros. ¿Y qué quiere decir esto? Que en cualquier momento, en cualquier circunstancia, usted tiene comunión con Dios y puede orarle a Dios en cualquier momento. Tiene acceso a Dios Padre.
Cuarto, tiene la bendición de la morada del Espíritu Santo. Es parte de la promesa de Abraham. Pídale a Dios diariamente que el Espíritu Santo en su vida lo dirija cada vez más. Le dé más sed por la palabra, le dé más sed por la santidad. Le permita ver la majestad y la hermosura y el esplendor de Cristo Jesús. Quinto, el saber que Cristo intercede por ti a la diestra del Padre. Como familia de Dios, como pueblo de Dios, sabemos que estamos luchando con el pecado y que Cristo, cada vez que caemos, intercede por nosotros delante del Padre y nos muestra delante del Padre. Dice: por este entregué mi sangre, por este morí en la cruz del Calvario, y tenemos seguridad de perdón en Él. Y por último, tienes la seguridad, tienes el descanso de que Cristo vendrá por ti para morar eternamente con Él. Y todas estas cosas deben afectar tu vida. No para alarmar, sino al contrario, para tranquilidad. Para saber que Dios te añadió a ti, a pesar de tus pecados, a pesar de tus faltas, a su pueblo amado. Y será amado por toda la eternidad. Oramos. Amado Padre Dios, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es precisa, contundente. Ayúdanos, mi Dios, a comprender que nuestra salvación, como se repitió muchas veces, por fe. No es por nada que podamos hacer. No es por nada que podamos ejecutar. Es solamente por fe, es solamente descansar en el trabajo perfecto de nuestro Señor Jesucristo en nuestro lugar. Ayúdanos a regocijarnos en saber que estábamos en tu mente desde el principio. Desde el pacto de Abraham, tú nos llamaste pueblo tuyo. Nos llamaste descendencia tuya. Mi Dios, pues ayúdanos a regocijarnos que ya no estamos en el mundo, sino formamos parte de la familia de Dios, del pueblo de Dios. Gracias al sacrificio de Dios que por entregar a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Espíritu Santo, Dios, ayúdanos que tu Espíritu Santo nos lleve a amar más, a contemplar más, a maravillarnos más por el trabajo en la cruz del Calvario. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.